Los 12 sentidos del hombre. Capítulo 3. La división a través de la entidad humana de la que hablé se manifiesta también en la existencia cotidiana, particularmente en la relación de dos facultades de índole psíquica que pertenecen a la vez al funcionalismo físico corpóreo. Una de ellas es la memoria o el recuerdo. La otra es la facultad de amar. El amor es una fuerza cuya índole por lo común no se estudia a fondo. Solemos entregarnos a ella ingenuamente sin examen o análisis detenido. Hemos de dejar establecido desde un principio que a propósito de semejantes disquisiciones sobre la naturaleza humana y su relación con el mundo, es necesario partir de la realidad, no de una idea teórica, para destacar la diferencia entre una argumentación basada en una idea o representación y otra en la realidad. He venido usando reiteradamente la comparación un tanto banal. Alguien ve una navaja de afeitar y dice, es un cuchillo. Por consiguiente, la toma para cortar la carne, pues navaja y cuchillo tienen la misma función. De similar simplificación son, por ejemplo, las concepciones que tienen ciertas personas que se creen muy científicas y sabias sobre la muerte o el nacimiento del hombre y del animal. Concepciones que a veces incluso se hacen extensivas al reino vegetal. Primero, se formula una idea global a semejanza de la que uno se hace de los dos tipos de instrumento cortantes. Y luego se parte de esta idea, desde luego, representativa de algún conjunto de hechos y se examina, con un criterio único, la muerte del hombre, la del animal y quizá incluso la de la planta, sin tener en cuenta que el fenómeno a que se aplica aquella idea generalizada puede ser radicalmente distinto en el caso del hombre y en el del animal. Para proceder debidamente hay que partir de la realidad del animal y de la realidad del hombre, y no del fenómeno de la muerte englobado en alguna idea genérica. De similar manera simplista se fraguan las representaciones con relación a la memoria, por ejemplo. Esta tendencia se muestra sobre todo cuando se trata de constatar la igualdad del hombre y del animal. Entonces el concepto de memoria se aplica a ambos en forma indiscriminada. Incluso el célebre profesor Otto Liebman y algunos de sus distinguidos colegas utilizan el siguiente ejemplo. Un elefante que se halla camino del abrevadero recibe algún daño de un transeúnte. El elefante sigue su camino, pero al regresar y volver a encontrarse con el mismo transeúnte, le lanza el agua que tenía en la trompa. Y esto porque, según los teóricos del conocimiento, el elefante se acordó de aquel daño. Lo conservó en la memoria. La apariencia exterior del incidente es, desde luego, sumamente seductora para ligar con ella semejante reflexión epistemológica, pero no lo es más que el empeño de cortar la carne en la mesa con una navaja de afeitar. En ambos casos lo que importa es partir de la realidad y no de los conceptos generalizados logrados por abstracción de alguna serie de fenómenos y luego aplicados indiscriminadamente a otro conjunto de fenómenos. Este error metodológico se halla ampliamente difundido en las investigaciones científicas de nuestro tiempo. La facultad de la memoria humana debe explicarse enteramente con fundamento en la naturaleza humana. Con este objeto hay que empezar por estudiar las fases que la memoria recorre en el curso de nuestra vida.
La observación íntima pone en evidencia que en la infancia la memoria se manifiesta en forma muy distinta como la observamos en la niñez de los 6, 7 u 8 años en adelante. A partir de esta edad adopta las características propias de una facultad psíquica, en tanto que durante la época anterior está ligada a las condiciones orgánicas de las que va emancipándose paulatinamente. Y si se estudia la relación que existe en el niño entre los recuerdos y la formación de conceptos, se observa que ésta se apoya raciamente en las vivencias de que el niño tiene en su medio circundante a través de las percepciones de los 12 sentidos mencionados en coherencias anteriores. Es sumamente sugestivo a la vez que significativo darse cuenta de que los conceptos que forma el niño dependen enteramente de sus experiencias, sobre todo de las influencias ambientales. No olvidemos que a la edad en cuestión el niño es imitador por naturaleza y que también sus conceptos los forman por imitación. No así la memoria, facultad que asciende más bien del interior del niño y tiene parentesco con toda su constitución corpórea, no tanto la de los sentidos y del sistema cefálico, sino más bien de la regularidad o irregularidad de su cuadro sanguíneo. Los niños con tendencia a la anemia tienen dificultades para memorizar, no así para la formación de conceptos y representaciones. Observen que yo no puedo hacer otra cosa más que sugerir. Quienes reciban las ideas directrices para esta clase de observaciones tendrán que buscar en la vida misma los puntos que las corroboren, y sí los encontrarán. Encontrarán que efectivamente la formación de conceptos en el niño arranca de la organización cefálica, esto es, de la neurosensoria, de sus vivencias percepciones. En cambio, la facultad retentiva, aunque se entreteje con la formación de conceptos, se desarrolla partiendo de la parte no cefálica del organismo. Continuando estas investigaciones y aplicándolas a la formación de la memoria en niños de estatura baja y gruesa y en niños con tendencia a adelgazarse y a altura, se notará una manifiesta relación entre los fenómenos de crecimiento en general y la facultad de la memoria que se desarrolla. A este respecto conviene recordar que en ocasiones anteriores expliqué que la formación craneana del hombre es una metamorfosis de su configuración orgánica en una vida terrestre anterior, con exclusión de la craneana o cefálica. En otras palabras, nuestra cabeza actual es el producto de la transformación de la parte no cefálica del cuerpo de nuestra vida terrestre anterior, sobre todo el organismo metabólico motor. Similarmente, lo que en la vida actual es organismo metabólico motor se metamorfoseará entre la muerte y el nuevo nacimiento para objetivarse en la próxima vida terrestre en la formación craneana. Claro está que esto no hay que imaginarlo materialmente. No me refiero al contenido material de estos sistemas, sino únicamente a su estructura dinámica. Así pues, por haber establecido que la facultad conceptual o representativa del niño depende de su formación craneana, podemos decidir que esa facultad se relaciona con la vida terrestre anterior. En cambio, la facultad de la memoria, que entra a formar parte de nosotros, asciende del sistema metabólico motor recién adjuntado a nuestro organismo en la vida actual. Dos son, pues, las cosas que entran aquí en consorcio: lo que el hombre trae consigo de vidas terrestres anteriores
y la facultad retentiva que él adquiere al recibir el complemento de un organismo nuevo. Resulta comprensible que la memoria, aditamento en esta vida terrestre para su uso entre el nacimiento y la muerte, no es de inmediato suficiente para abarcar la vida prenatal. Esto es la preexistencia. Para que no erremos en lo metodológico, necesitamos de una visión clara del alcance de esta memoria. Comprender que ella abarca tan solo nuestras experiencias entre el nacimiento y la muerte, y en tanto que se requiere el desarrollo de otra facultad superior que a guisa de memoria siga en retrospección el desenvolvimiento de nuestro poder de formar conceptos. El epistemólogo abstracto suplanta una palabra en el lugar de un hecho y dice, por ejemplo, los conceptos matemáticos son a priori, porque no han de adquirirse mediante la experiencia, ni su certeza queda supeditada a comprobación experimental. Esta palabra, los conceptos matemáticos se sitúan antes de la experiencia, esto es, son a priori, se puede escuchar una y otra vez entre los kantianos. Hay algo de verdad en ello, pues ese a priori significa simplemente que dichos conceptos matemáticos son herencia de vida, terrenal anterior, mas no por eso dejan de ser experiencias adquiridas por la humanidad en el curso de su evolución, con la salvedad de que la humanidad en su estado evolutivo actual se halla tan avanzada que la mayoría de las personas, por lo menos las civilizadas, ya traen consigo esos conceptos matemáticos bastando con que se les despierte. En la didáctica pedagógica existe naturalmente una significativa diferencia entre el despertar los conceptos matemáticos y el inculcar representaciones y conceptos que suponen para su adquisición el contacto con la experiencia exterior, en cuya adquisición la facultad retentiva desempeña un papel decisivo. Con cierta visión de las peculiaridades de la evolución humana, se puede distinguir claramente dos tipos de niños: los que traen consigo una rica alforja de su vida terrenal anterior y por lo tanto tienen facilidad para asimilar nuevos conceptos, y los menos seguros en cuanto a su formación de conceptos, pero con mayor facilidad para recordar las propiedades o características de las cosas exteriores, es decir, para lo que es resultado de su propia observación. Ahora bien, las cosas exteriores como tales no se presentan para aprenderse fácilmente a la manera de cómo han de enseñarse en la escuela. Para el aprendizaje es necesario que en la escuela se formen conceptos de lo que ha sido objeto de observación externa. No obstante, a menos que exista una pronunciada facultad retentiva, estos conceptos carentes de respaldo por la memoria no se pueden aprender de manera que posteriormente lo aprendido pueda reproducirse. Esto nos permite observar con toda precisión la confluencia de dos corrientes de la evolución humana: la formación de conceptos y la formación de recuerdos. ¿Qué subyace en todo ello? Hemos visto en uno de los dos aspectos que acabamos de estudiar que el hombre elabora su capacidad de formar conceptos con base en su organización cefálica. ¿Por qué? Una inteligente observación de esta organización cefálica nos da la respuesta. Los rudimentos de esta organización cefálica empiezan a despuntar en una etapa relativamente temprana de la vida embrionaria. Antes de complementarla con los rasgos distintivos del resto de la organización,
En efecto, la embriología constituye un elocuente testimonio de lo que la antroposofía afirma en lo tocante a la evolución del género humano. Pero no hace falta ir tan lejos, basta observar a cualquier persona adulta. En primer término, la organización cefálica del adulto constituye lo más perfecto de todo el organismo humano. Puede que alguien ponga en tela de juicio esta afirmación, pero hay otra que no es discutible, con tal que se la enfoque correctamente a saber. La afirmación de que nuestra actividad vivencial frente a nuestra cabeza es radicalmente distinta de la que adoptamos frente al resto de nuestro organismo. La cabeza se anula como si dijéramos dentro de nuestra propia vida anímica poseemos del resto de nuestro organismo una conciencia orgánica muy superior a la que tenemos de nuestra cabeza. La cabeza queda por encima de la relación que tiene nuestro organismo con el mundo principalmente en virtud de su estructura interna. Muchas veces he insistido en que el peso del cerebro es tan elevado que aplastaría todo lo que se halla debajo de él, si no flotara en el líquido cerebral y perdiera de esta manera el número de gramos que corresponden al peso del líquido cerebral desplazado. Gracias a la presencia de ese líquido, el peso efectivo del cerebro se reduce de 1.300 gramos o 1.400 gramos a 20 gramos. De ahí se sigue que el cerebro se sustrae a las relaciones de la gravitación a que se haya supeditado el hombre como ciudadano de la Tierra. Pero aún sin entrar en un estudio de la parte interna de la cabeza, basta con que la observemos en su aspecto exterior. Nuestra cabeza, asentada sobre los hombros, parece interpretar el papel de un señor o una señora paseándose sentada en una carroza. La carroza tiene que moverse hacia adelante sin que este movimiento implique un esfuerzo para el pasajero, que en ella viaja. Así, más o menos es la relación entre nuestra cabeza y el resto de nuestro organismo. En contraste con nuestra cabeza es una objetivación física de las experiencias tenidas por nuestra alma en una vida terrenal anterior, relacionadas con la parte no cefálica del organismo. Si estudiamos los 4 miembros constitutivos de la naturaleza humana, cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral y yo, en su peculiar forma de manifestarse en la cabeza, notaremos que sólo este último posee cierta autonomía frente a la cabeza. Los demás miembros se han creado una especie de retrato o imagen de ellos mismos en la configuración física de la cabeza. En cierta ocasión presenté una prueba irrebatible de este hecho. En vez de una exposición teórica, me permitiré ilustrarles esta prueba narrándoles una anécdota. Hace muchos años asistí a una conferencia en la Sociedad Giordano Bruno, en la que un materialista empedernido disertaba sobre el cerebro humano. Como materialista acendrado, lo más natural fue que dibujara la estructura del cerebro y demostrara que esa estructura es expresión de la vida psíquica. Esto es perfectamente posible. Ahora bien, el presidente de dicha sociedad era director de un plantel de segunda enseñanza, no materialista, sino herbartiano, también de inveteradas convicciones. Para él no existía más que la filosofía herbartiana. Este señor dijo que los herbartianos podían estar bastante complacidos
con la exposición dada por el conferencista materialista, con la única aclaración de que lo que este dibujo, con base en su materialismo acendrado, no debía de considerarse como materia del cerebro. Así pues, el herbartiano, a pesar de no ser materialista, aceptó de buen grado los dibujos de las regiones cerebrales, de las fibras y ductos de conexión, etc. Le agradó el dibujo y solo le dio otra interpretación diciendo: ahí donde el conferenciante dice regiones cerebrales, yo pongo complejos representativos, y en vez de fibras cerebrales yo dibujo fibras asociativas. De esta manera, ahí donde el otro había dibujado regiones cerebrales, el herbartiano dibujó algo que es de índole psíquica, a saber, un complejo representativo. Y ahí donde el otro había dibujado las fibras cerebrales, el presidente dibujó fibras asociativas. Por ejemplo, las estructuras fantásticas tan maravillosamente imaginadas por John Stuart Mill, que vinculan una representación con otra. Según este autor inglés, el alma, en forma completamente espontánea y automática, teje toda clase de cosas entre los complejos de representaciones. Herbart recoge esta idea y la describe bellamente. Así pues, estos dos sabios pudieron entenderse perfectamente bien ante el dibujo del pizarrón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que efectivamente el cerebro humano es una réplica extraordinariamente bien lograda de lo anímico espiritual, para el que no existe dificultad en imprimirse muy bien en el cerebro. Y no es sorprendente que así sea, considerando que lo anímico espiritual tuvo suficiente tiempo entre la muerte y el nuevo nacimiento para elaborar esta configuración que expresa prodigiosamente la vida anímica en las formas plásticas del cerebro. Pasemos ahora de esta anécdota a la descripción en algún libro de texto de psicología. Por el ejemplo, el Teodoro Siegen. Encontramos que Siegen describe las regiones cerebrales de la misma manera materialista, pero su descripción causa una impresión que inspira confianza, ya que se trata de un autor de suma solvencia y escrupulosidad. Es perfectamente posible hacer lo que hace Siegen. En efecto, se puede encontrar en el cerebro una impronta muy exacta de la intelectualidad humana, es decir, de la vida representativa, con la salvedad de que esta psicología es impotente para abarcar la sensibilidad, ni menos todavía la voluntad. Para Siegen, el sentimiento no es sino un matiz emotivo de la representación, en tanto que la voluntad se sustrae por completo a todo enfoque psicológico. No es de extrañar que tal cosa acontezca, puesto que el sentimiento y la voluntad no guardan la misma relación con la parte del organismo que ya está configurada. El sentimiento se relaciona con el sistema rítmico humano todavía en pleno movimiento. Se objetiva en movimientos. Finalmente, la voluntad, que se relaciona con la construcción y destrucción plástica del metabolismo, no se presta para una objetivación pictórica como la de la vida conceptual. Sintetizando, la facultad de pensar o vida representativa es una función anímica que se expresa en forma plástica y visual en la cabeza, considerando que la actividad representativa es una función de nuestro cuerpo astral. Llegamos a la conclusión de que este cuerpo se crea su contraimagen en la cabeza humana, considerando además que también el cuerpo etéreo tiene su contraparte exacta en la cabeza humana
y el cuerpo físico en mayor grado todavía, resulta que solo el yo conserva su movilidad. En cambio, en el resto del organismo, como por ejemplo en el sistema rítmico, el cuerpo astral no deja impronta alguna, solo la dejan el cuerpo etéreo y el físico. Finalmente, el sistema metabólico es réplica del cuerpo físico únicamente. Podemos esquematizar lo anterior en la forma siguiente. En la cabeza tiene su réplica física el cuerpo físico, el etéreo y el astral. De suerte que efectivamente podemos comprobar su expresión en formas físicas. En efecto, no se puede comprender la cabeza humana si en ella no se reconocen estas tres formas. El yo, en cambio, conserva su libertad. Cráneo, cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, yo. Cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo físico. Cuerpo astral, yo, cuerpo astral, cuerpo etéreo. Si pasamos al resto de la organización humana, la respiratoria por ejemplo, notamos que ella contiene las réplicas del cuerpo físico y del etéreo, únicamente no así del cuerpo astral y del yo, que conservan su autonomía. Finalmente, en el sistema metabólico motor nos hallamos en presencia del cuerpo físico como tal, en tanto que el yo, el cuerpo astral y el etéreo permanecen libres. Esto nos obliga a hacer la necesaria distinción entre el simple existir y las formas de existir. La autonomía o la supeditación, naturalmente también en la cabeza humana, subyacen un cuerpo astral y un cuerpo etéreo impregnándola, pero no se mueven en la cabeza en libertad, sino que tienen en ella su réplica. Por otra parte, el cuerpo astral, por ejemplo, está completamente libre en su relación con el sistema rítmico y particularmente con el respiratorio. Allí no está supeditado a ninguna contraparte orgánica, se halla en actividad de acuerdo con su propia esencia. Y ahora compaginemos estas cosas. Por una parte, podemos constatar una relación de la memoria humana con la organización extracefálica. Por otra, situar la organización emotiva y volitiva también fuera de la cabeza. De esta manera se ensamblan y conjugan pues el mundo emotivo y el mundo de la memoria. Y si estudiamos esta relación empíricamente, basándonos en las experiencias efectivas, comprobamos que es muy estrecha. Nuestras maneras de recordar depende principalmente de cómo podemos participar en virtud de nuestra organización extracefálica en las cosas y en qué medida nos hallamos vinculados con ellas. Las personas predominantemente cefálicas comprenden muchas cosas, pero tienen dificultad en recordarlas, como si estuvieran identificadas con ellas. Existe, pues, un nexo significativo entre la facultad emotiva y la retentiva. Sin embargo, no hemos de olvidar que nuestra organización extracefálica se va acercando a la cefálica desde las primeras fases de la evolución. En las primeras etapas de la vida embrionaria, el hombre es casi exclusivamente cabeza. Todo lo demás no pasa de apéndice. Al nacer el niño, la parte no cefálica siendo muy imperfecta en comparación con la cabeza. Sin embargo, entra a complementarlas. Esa organización no cefálica se va acercando y asemejando a la cefálica durante la vida terrenal, adaptación que se manifiesta particularmente por la salida de los segundos dientes. Los primeros, los de leche, tienen su origen más bien en el sistema cefálico,
en tanto que en la segunda distinción interviene ya el hombre global, lo que significa superación del elemento cefálico heredado. Con métodos, efectivamente, los primeros dientes constituyen una especie de réplica física en cuanto a la formación de conceptos y los segundos en cuanto a la memoria. En otras palabras, aquellos son vástagos de la organización humana global a semejanza de cómo son los conceptos, solo que estos se hallan desplazados hacia el nivel mental intelectual. En cambio, los segundos dientes han sido extraídos de la organización humana, más bien a la manera de cómo se saca de ella la facultad retentiva. Hay que saber hacer estas delicadas diferenciaciones en el estudio de la organización humana. Reflexionando sobre lo que antecede, se comprenderá que las formas y configuraciones materiales, sobre todo cuando se trata de formas orgánicas, solo pueden captarse si se enfocan desde la correspondiente configuración espiritual. El materialista inveterado contempla al hombre material y trata de explicarlo con base en sus observaciones de lo material. En cambio, quien se finca en la realidad y no en los prejuicios materialistas, lo primero que observa es que la cabeza del niño ha recibido su configuración desde lo suprasensible, hablando con más precisión por metamorfosis de la vida terrenal anterior, y se da cuenta a sí mismo que ella se complementó procedente del mundo terrenal al que se haya desplazado el niño con la estructura del resto del cuerpo, estructura que no deja de tener su origen espiritual, esto es, procedente de lo suprasensible del mundo actual. Es importante no disertar sobre el mundo material y el espiritual en sentido abstracto, sino tratar de adquirir una clara visión de cómo aquel procede de éste o lo que es lo mismo, cómo éste imprime su réplica en aquel. De nada sirve quedarse en lo abstracto, hay que concretar el conocimiento y saber conseguir, por ejemplo, una visión de la diferencia entre la cabeza humana y el resto del organismo para llegar a la apreciación de que las formas de la cabeza y las del resto del organismo tienen ambas un origen espiritual, aunque no idéntico en los dos casos. Nuestra parte no cefálica es un aditamento que corresponde a la vida terrenal actual, en tanto que la formación craneana es resultado traído de vidas terrenales anteriores. Si se estudia la generación de la memoria en su parentesco con las demás fuerzas de crecimiento del hombre, se nota un rejuego dinámico entre lo que comúnmente se llama material y la llamada vida psíquico-espiritual que se desarrolla más o menos de los 7 u 8 años en adelante. Las mismas energías que en esta segunda etapa se manifiestan como capacidad retentiva participaron en el crecimiento durante la primera. Es una misma energía. En su estudio hemos de recurrir a la misma metodología que aplican los físicos cuando se ocupan, por ejemplo, de calor latente y calor libre. El calor que pasa de su estado latente al de libertad realiza en el mundo físico el mismo tránsito que la energía que durante la infancia subyace en los fenómenos de crecimiento y que posteriormente se manifiesta como energía retentiva. Solo en esta segunda etapa, la de liberación, la energía mnemónica aparece en su forma primordial propia. He aquí, pues, un camino para encontrar el íntimo nexo entre lo anímico espiritual y lo físico corpóreo. La energía de la memoria se nos manifiesta por un lado como categoría anímico espiritual y por el otro, dentro de un contexto universal distinto, como energía de crecimiento. Exactamente lo contrario vale para la capacidad de amar. Por una parte, está estrechamente ligada a la corporalidad. Por otra, podemos considerarla, al igual que la facultad de la memoria,
como la más anímica de las funciones. La memoria y el amor nos brindan pues una oportunidad para observar empíricamente el rejuego entre lo espiritual y lo corporal, así como para verlo conjuntamente con la relación global entre hombre y mundo. En lo tocante a la memoria ya observamos ese rejuego, vinculando la imagen representativa con vidas terrenales anteriores y la energía retentiva con la vida terrenal actual. En conferencias posteriores explicaré en mayor detalle que el mismo procedimiento puede aplicarse a la capacidad de amar. Mostraré que ella, aunque nace en la vida terrenal actual, continúa existiendo a través de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, hacia una futura vida terrenal. Mostraré asimismo que el amor es el elemento que interviene en la metamorfosis del organismo extracefálico, preparándolo para la próxima vida terrenal. ¿Por qué nos detenemos en todas estas reflexiones? Porque se necesita hoy la posibilidad de vincular lo anímico espiritual a lo físico corpóreo. Dentro de lo primero experimentamos lo moral, dentro de lo segundo vivimos la necesidad que nos impone la naturaleza, sin que la concepción actual, si pretende ser sincera en ambas regiones, pueda encontrar un puente entre los dos. Ayer llamé su atención sobre el hecho de que a consecuencia de que la causalidad natural y la vida anímico-espiritual se encuentran una al lado de la otra sin puente que las ligue, la gente llega incluso a hacer la distinción entre el llamado conocimiento y genuino que se relaciona con la causalidad natural y el simple contenido de la fe que se supone referirse a un mundo moral. Sin embargo, para reconquistar nuestra conciencia humana cabal, hemos de tener el puente entre una y otra. A este respecto, importa ante todo tener en cuenta que el mundo moral no puede subsistir sin que se estatuya la libertad y que el mundo natural no puede subsistir sin la necesidad con sujeción a la cual un fenómeno procede de otro anterior. Sin semejante necesidad, es decir, sin que un fenómeno procediera por necesidad de otro dentro del nexo de la causalidad natural, todo sería arbitrario y no podría existir ciencia alguna. En tal caso, se podrían establecer con completa arbitrariedad las relaciones entre no importa qué efectos conocidos y no importa qué causas desconocidas. La función primaria de la ciencia es observar precisamente cómo una cosa procede de otra y que una cosa procede de otra. Sin embargo, si esta causalidad natural fuera de validez universal, no habría la posibilidad de la libertad moral, siendo así que la conciencia de esta libertad moral, dentro de lo anímico espiritual, existe para todo hombre como hecho accesible a la experiencia directa. La contradicción entre la experiencia del hombre en cuanto a su constitución anímico-moral y la causalidad natural no es una contradicción lógica, sino vital. La arrastramos con nosotros por el mundo. Es parte constitutiva de nuestra vida. En honor a la verdad, hemos de admitir que la causalidad o necesidad natural es un fenómeno innegable y que nosotros, como hombres, quedamos supeditados a ella. Al mismo tiempo, nuestra íntima vida anímico-espiritual contradice aquel imperativo. Nos percatamos de nuestra facultad de tomar resoluciones o de seguir ideales morales que nos son impuestos por la causalidad natural. Esta contradicción, como dije, es una contradicción vital y quien no sea capaz de admitir la posibilidad y efectividad de semejantes contradicciones simplemente no capta la vida en la totalidad de sus aspectos. Con toda esta formulación es bastante abstracta en realidad
El hombre se limita a enfocar el mundo con una sola de estas dos modalidades de concepción, pues se siente en continuo conflicto con la naturaleza exterior. Parece como si fuéramos impotentes ante esa radical contradicción que llevamos inserta en nuestras entrañas, contradicción que puede observarse hoy en muchas personas en forma trágica. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que estaba completamente imbuida de la convicción de que existe una necesidad universal, inalienable, a la que también el hombre se halla sujeto. También las hay que admiten semejante necesidad, tan solo en teoría, gente superficial, incapaz de todo sentimiento trágico. En cambio, la persona a que primeramente hice referencia decía: por doquiera impera la necesidad, y nosotros nos hallamos articulados dentro de ella. No hay escape posible, pues la ciencia nos obliga a reconocerla. Sin embargo, esa misma necesidad original, el que asciendan en nosotros al mismo tiempo burbujas, espuma que nos simula una vida anímica libre, burbujas que no son sino engendro de la necesidad. He aquí la terrible ilusión, la fundamentación del pesimismo en la naturaleza humana. Quien no tenga idea del profundo efecto que ese pesimismo produce en el alma, tampoco podrá comprender que aquella contradicción vital puede llegar a desgarrarla por completo, incluso llevarla a la creencia de que la vida por sí misma esencia es una desgracia. Solo la irreflexión y la indolencia frente a lo que nos ofrece la certidumbre científica y la certidumbre dogmática respectivamente hace que muchos hombres no lleguen a sentir semejante conflicto trágico vital. En realidad, el único sentimiento indicado frente a la situación psicológica en que la humanidad se halla. ¿Y de dónde viene la impotencia que conduce a semejante actitud trágica frente a la vida? Del hecho que desde hace algunos siglos la humanidad civilizada se ha refugiado en ciertas abstracciones intelectuales, de las que no puede derivarse otra afirmación que, en virtud de algunos accidentes extraños, la necesidad natural nos simula el sentimiento de la libertad. Sentimiento que no existe en lo real, sino tan solo en nuestras ideas. Somos impotentes frente a la necesidad natural. Frente a esta afirmación se yergue el gran interrogante: ¿somos realmente impotentes? Todas las conferencias que vengo pronunciando aquí desde hace algunas semanas se polarizan hacia esta pregunta. ¿Somos realmente impotentes frente a la contradicción que, como dije, existe en nuestra constitución anímico-moral y la causalidad natural? Recuerden que he mencionado muchas veces que en la vida humana existe no solamente una evolución ascendente, sino también otra descendente, y que nuestra vida intelectual se halla ligada no a las energías de crecimiento, sino a las de decadencia. Para desarrollar nuestra inteligencia necesitamos precisamente la evolución decadente, esto es, la muerte. Recuerden que hace pocas semanas señalé el significado de que ciertos elementos químicos dotados de ciertas afinidades y valencias, como son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre, se combinan para formar proteínas. Les he mostrado que esas llamadas reacciones de combinación no se basan en un funcionalismo químico, sino en una caotización, es decir, en la absoluta degeneración estructural. Y así ustedes se dan cuenta de que todas estas reflexiones se enderezan a poner en evidencia que el conflicto aludido no es una simple contradicción teórica, sino un proceso implícito en la naturaleza humana. No estamos en la tierra solamente para sentir esa contradicción. Toda nuestra vida interna constituye un permanente proceso destructivo
que anula la causalidad natural que se desenvuelve en nuestro medio ambiente. Dentro de nuestra condición humana disolvemos en realidad la causalidad natural. Dentro de nosotros mismos desandamos, esto es, recorremos en sentido inverso los caminos que los procesos físicos y químicos recorren en el mundo exterior. Para comprender esto es necesario que enfoquemos al hombre inferior y al superior conforme lo hicimos en días pasados y que enfoquemos asimismo el hecho de que por la acción del hombre superior los procesos metabólicos que ascienden del hombre inferior son despojados de su carácter mecánico, físico y químico. Si estudiamos la desmaterialización que tiene lugar dentro de nuestro organismo, la contradicción deja de ser meramente lógica y teórica y se nos convierte en proceso real. Nos damos cuenta de que el proceso de la génesis y la evolución humanas lucha contra la causalidad natural y que toda la vida del hombre es exteriorización de esta lucha. El símbolo de esta lucha, que es llevada a cabo por las funciones que dentro de nosotros analizan y anulan en todo momento la síntesis física y la síntesis química, el símbolo de ese principio analítico se puede cifrar en el sentimiento yo soy libre. En las próximas conferencias estudiaremos en mayor detalle al hombre en su proceso genético, considerándolo como un proceso de lucha contra la causalidad natural, es decir, como una causalidad natural invertida.